I wanna dance, 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 dance. Fantastic, baby, dance. I wanna dance, 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 dance. Wow, fantastic, baby. Muy bien, el primer tema que tenemos aquí es derivada de una función vectorial. En este caso tenemos nuestra función vectorial r de t es igual a e a la 2t del componente en i más logaritmo natural de t del componente en j más t al cuadrado del componente en k. Lo que vamos a realizar es obtener r' de t y r' de t. En este caso, pues vamos a obtener primero r' de t. Derivamos cada uno de los componentes que tenemos en nuestra función vectorial. Derivamos e a la 2t, que sería ella misma por la derivada del argumento. El argumento es el exponente. Entonces la derivada de 2t es 2 del componente en i, más la derivada del logaritmo natural de t del componente en j, que sería u' sobre u, que en este caso sería la derivada de t sobre t. La derivada de t es 1 sobre t del componente en j, más la derivada de t cuadrada. Como es de forma de exponente, es una derivada de exponente, sería el exponente por la base y al exponente se le resta 1, quedaría 2t del componente en k. Para obtener lo que sería la segunda derivada o r' de t, vamos a derivar nuestra r' de t, que sería esto, nuevamente. La derivada de esto sería 2e, o sea, ella misma, por la derivada del argumento, que es el exponente. Entonces, sería 4e a la 2t del componente en i. Y aquí, en esta derivada, vamos a pasar al numerador, el denominador al numerador con exponente y su exponente sería con signo contrario. Así que sería menos 1 sobre t al cuadrado en su componente en j, más la derivada de 2t, que sería 2k. Y así terminamos ya lo que sería este ejercicio, el ejercicio número 5, obteniendo r' de t y r' de t. En el siguiente ejercicio, que sería el ejercicio número 13, nos está pidiendo que obtengamos la derivada de la magnitud de nuestra función vectorial. Nuestra función vectorial o r de t es igual al seno de 3t en su componente en i, más el coseno de 3t en su componente en j, más 2e a la 3t en su componente en k. Lo que vamos a obtener primero sería la magnitud de nuestra función vectorial. La magnitud de una función vectorial la podemos denotar por la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes sumándose al cuadrado. Lo que quiere decir que el seno cuadrado de 3t más el coseno cuadrado de 3t más el cuadrado de 2e a la 3t, que sería 2 por 2, 4, e a la 6t. Todo eso en una raíz cuadrada. El seno cuadrado de 3t más el coseno cuadrado de 3t, debido a las propiedades de los senos y cosenos, podemos decir que esto es igual a 1, por lo que podemos reescribir la magnitud de la función vectorial como la raíz cuadrada de 1 más 4e a la 6t. Una vez teniendo lo que sería la magnitud de nuestra función vectorial, ya podemos derivar. Tenemos que la derivada de nuestra magnitud de la función vectorial con respecto a t es igual. Esto, lo que sería nuestra magnitud, podemos reescribirla como 1 más 4e a la 6t, todo elevado a la 1 medio. Entonces podemos derivar nuestra magnitud de la función vectorial en forma de exponente. Multiplicamos el exponente por la base del argumento, el argumento es 1 más 4e a la 6t, y quedaría 1 medio, 1 más 4e a la 6t. Al exponente le restamos 1, 1 medio menos 1 es menos 1 medio,
y multiplicamos todo eso por la derivada del argumento. La derivada del argumento sería, la derivada de 1 es 0 y la derivada de 4e a la 6t es ella misma por la derivada del argumento, que es 6t. Entonces, quedaría 6 por 4, son 24, quedaría 24e a la 6t. Por consiguiente, vamos a multiplicar el 24e a la 6t por nuestro 1/2, ya que es la base de nuestro argumento. Y quedaría que la derivada de nuestra magnitud de la función vectorial es igual a 24 medios de e a la 6t multiplicado por el argumento a la menos 1/2. Este se puede simplificar, quedaría 12. Y no podemos tener en el numerador el argumento o términos con un exponente con signo negativo. Así que este lo vamos a simplificar y este lo vamos a pasar al denominador para que su exponente cambie de signo. Así que el resultado de este ejercicio podemos escribirlo así: 12e a la 6t sobre la raíz cuadrada de 1 más 4e a la 6t. Y este es el resultado de nuestro ejercicio número 3. Nuestro ejercicio número 1 de la página 910 nos está pidiendo que determinemos el dominio de la función vectorial. Nuestra función vectorial o r de t es igual a 1 sobre t menos 3 en su componente en i más la raíz de t en su componente en j. Para encontrar el dominio, primero tenemos que encontrar los valores en los que nuestra función se indetermina. Vamos a ir con el primer término o el primer componente, que sería el componente i. Y podemos darnos cuenta que nuestra función se indetermina por su componente en i en 3, ya que si sustituimos a t por un 3, quedaría 3 menos 3 te da 0. Entonces 1 sobre 0 es indeterminado. Así que t es diferente de 3. Ningún otro valor en su componente en i indetermina la función, por lo que vamos a pasar al siguiente componente, que sería el componente en j. En este caso, como no hay raíces negativas, podemos decir que t es diferente de todos los números negativos, ya que si sustituimos t por un valor con signo negativo, se indetermina, ya que hay una raíz cuadrada aquí. También no podemos sustituir la t por un 0, ya que eso también indeterminaría nuestra función, ya que la raíz de 0 pues no es indeterminado. Por lo que podemos decir que el dominio es todos los valores que no tomen los que indeterminen la función. Por lo que el dominio sería de 0 hasta 3 sin incluir ninguno de los dos valores, ya que si los incluye se indetermina, unido de 3 a infinito. En el ejercicio número 9 nos está pidiendo que determinemos los números en los que la función es continua. Esto quiere decir que vamos a encontrar el intervalo en el que la función no se corte, por así decirlo. Tenemos que verificar primeramente qué valores indeterminan nuestra función vectorial. Si se indetermina uno de los componentes, se va a indeterminar la función vectorial. Nuestra función vectorial está dada por r de t es igual a e a la menos t en su componente en i, más logaritmo natural de t en su componente en j, más 1 sobre raíz cuadrada de 4 menos t en su componente en k. Vamos a irnos con el primer término, que sería el componente en i. No hay ningún valor real que indetermine el componente en i, ya que si sustituimos la t por algún valor, nos va a dar un resultado. Así que vamos a pasarnos al componente en j. En el logaritmo natural sí hay valores que indeterminan este componente. ¿Cómo sería el 0? Logaritmo natural de 0 no existe, y también si lo sustituyéramos por valores negativos, no existe logaritmo natural de un valor negativo. Así que vamos a decir que t tiene que ser diferente de 0, porque el logaritmo natural no lo permite, y también tiene que ser diferente de todos los negativos. Vamos a ir a su componente en k.
está denotado 1 sobre raíz cuadrada de 4 menos t. Nos podemos dar cuenta que aquí tampoco puede ser el valor un número mayor a 4, ya que quedaría una raíz cuadrada negativa. T tiene que ser diferente. Valores mayores a 4. Y tampoco puede ser 4, ya que si sustituimos la t por un 4, quedaría un 0 en la parte de abajo e indeterminaría este componente, por lo que t también tiene que ser diferente de valores mayores o iguales a 4. Por lo que podemos decir de 0 a 4. Dentro de este intervalo, ningún valor indetermina nuestra función vectorial, por lo que ahí se puede decir que es continua. En este ejercicio, el ejercicio número 15 y último de la tarea 2, nos está pidiendo que dibujemos la gráfica de la función vectorial que tenemos aquí. Nuestra función vectorial o r de t es igual a t en su componente en i más t cuadrada en su componente en j más 2t al cubo en su componente en k. Y nos está dando un intervalo de valores mayores o iguales a 0 de t y menores o iguales a 2, por lo que incluye el 0 e incluye el 2 y todos los valores dentro de ese intervalo. Vamos a evaluar nuestra función en 3 valores, que sería el 0, el 1 y el 2. Si sustituimos 0 en nuestra función vectorial, nos da un valor de 0. Si a t la sustituimos por un valor de 1, nos da que nuestra función vectorial es componente en i más el componente en j más 2 veces el componente en k. Si sustituimos t por un valor de 2, nos da nuestra función vectorial 2 veces el componente en i más 4 veces el componente en j más 16 veces el componente en k. Ya teniendo lo que serían estos valores, podemos graficar en una gráfica en R3 o 3 dimensiones. Cuando nuestro valor de t es igual a 0, nuestra función está en el origen, por lo que podemos decir que en el origen, que sería este punto de aquí, t es igual a 0. Cuando t tiene un valor de 1, podemos decir que ese valor se encuentra en esta parte, ya que tenemos un valor en el componente en i, que sería x, de 1, en su componente en j, que sería en el eje y, de 1, y en su componente en k, que sería en el eje z, de 2. Por lo que podemos decir que este punto es cuando t es igual a 1. Tenemos que cuando t tiene un valor de 2, nuestra función vectorial es esta, en la que en su componente en i, que sería en el eje x, tiene un valor de 2, en su componente en j, que sería en el eje y, tiene un valor de 4, y su componente en k, que sería el eje z, tiene un valor de 16, por lo que vamos a subir, y este punto podemos decir que cuando t vale 2, este es el punto de nuestra función vectorial. Y nuestra función vectorial sería esta.